Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 15, mes 12, libro del profeta Miqueas. Miqueas significa ¿quién es como el Señor? Este profeta procedía de Judá y fue allí donde desarrolló la mayor parte de su ministerio, aunque parte de su mensaje también se refirió a Samaria. Se caracterizó por predicar contra los abusos de una élite que desechó la ley de Dios y que por tanto oprimió a sus hermanos por egoísmo. Considerando que fechó su ministerio en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, probablemente lo desarrolló entre los años 750 y 700 a.C. El libro se enfoca en denunciar el pecado de la nación, advertir del juicio que el Señor se propone derramar de forma inminente y exhortar a volverse al Señor, teniendo en cuenta el plan de redención que Dios se ha propuesto realizar a través de su Mesías. Podemos encontrar un paralelo entre Amós en el norte y Miqueas en el sur. Ambos profetizaron con un enfoque similar, ya que debieron confrontar los mismos pecados. Era un tiempo de decadencia religiosa, social y moral, donde la idolatría se había extendido, abundaba el amor a las riquezas y el abuso de los más poderosos sobre sus hermanos más desventajados. Mientras Amós fue rechazado y el juicio vino en la generación siguiente para el reino del norte, Miqueas tuvo acogida en el rey Ezequías, quien realizó algunas reformas, como vemos en Jeremías 26, 18 al 19, por lo que el juicio en el sur se postergó. Miqueas predijo el lugar de nacimiento del Salvador y describe la transformación sobrenatural que él traería al mundo. El libro termina con una maravillosa alabanza al Señor por su misericordia incomparable. Capítulo 1, desde el versículo 1, inicia con una convocatoria a juicio. Aunque los acusados directos son Israel y Judá, vemos que todos los pueblos y toda la tierra deben estar atentos a las palabras del Señor, quien es testigo contra el pecado del mundo. Samaria y Jerusalén, las capitales del norte y del sur respectivamente, habían sido focos de pecado que habían influenciado a sus reinos. El Señor se disponía a derramar su juicio contra su pueblo, y este juicio sería notorio y terrible, lo que se expresa en el lenguaje de derretir los montes y pisotear las alturas de la tierra. Versículo 3. Las ciudades serían invadidas y destruidas, y sus habitantes serían humillados y hechos cautivos. Encontramos también un anuncio común en los profetas: los ídolos serían destruidos y la abundancia material que habían acumulado se desvanecería. A fin de cuentas, el Señor demuestra a su pueblo y a las naciones que solo Él es Dios y que abandonarlo es un grave pecado. Desde el versículo 8, el profeta se lamenta por el juicio venidero, y así debía hacerlo también el pueblo. Debemos rogar a Dios que nos lleve a dolernos por el pecado del pueblo de Dios y del mundo en el que vivimos, a identificarnos con su aborrecimiento de toda maldad. Desde el versículo 13 notamos la influencia destructiva del pecado, en que el norte comenzó su desvío y el sur le siguió en su rebelión, recordando también la analogía de las dos hermanas en Ezequiel 23. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo mismo, ante el pecado debe existir quebrantamiento y en ningún caso imitar la senda de los que se apartan del Señor. Capítulo 2. Desde el versículo 1, el Señor juzgaría a aquellos que tramaban el mal y se endurecieron en su pecado. En este pueblo había quienes se dormían pensando en hacer el mal y en la mañana lo ejecutaban. Versículo 1. Y se refiere principalmente a los poderosos que estaban despojando y oprimiendo a sus hermanos mediante abusos, pensando en quedarse con sus tierras y su heredad. Versículo 2. Y hasta con lo más elemental para vivir, como era la capa para abrigarse del frío. Versículo 8. Serían totalmente destruidos y privados de toda bendición. Desde el versículo 6, por otra parte, había falsos profetas dispuestos a justificar estas cosas y que querían callar a los verdaderos profetas del Señor que confrontaban estos pecados. El pueblo rechazaba las palabras del profeta y se quejaba de las reprensiones del Señor, mientras oprimían a los desposeídos. Por otra parte, eran prontos a escuchar a los falsos que les decían cosas agradables. Ante esto, el Señor se dispone a juzgar la maldad de este pueblo, ya que ellos habían sido llamados y apartados para reflejar su carácter santo y lleno de misericordia, pero se habían vuelto sus enemigos al actuar con impiedad, egoísmo y opresión. Desde el versículo 12, en medio de todo esto, el Señor ofrece salvación y restauración al resto de Israel, ese remanente del cual hablan los profetas y que se refiere a los fieles de en medio de su pueblo, aquellos que de corazón le temen y guardan su pacto. Sería Él quien los reuniría como su rebaño y vendría Cristo, el que abre caminos, y los lideraría hacia la victoria de la redención, cuestión que comenzó a cumplirse desde su primera venida y se consumará cuando venga por segunda vez. Gracias al Señor porque vence sobre nuestros pecados y hace prevalecer su salvación allí donde nosotros habíamos multiplicado la maldad. Capítulo 3. Desde el versículo 1 el Señor se dirige primeramente contra los príncipes y nobles de Israel, quienes estaban despojando y oprimiendo a su pueblo hasta dejarlo sin nada y quienes promovían la violencia en medio de su pueblo. Ellos serían castigados por su maldad y luego clamarían al Señor, pero no serían oídos, pues el Señor escondería su rostro de quienes amaron más la iniquidad que la justicia. Versículo 4. No podemos pretender abrazar el pecado en nuestros corazones y practicarlo en nuestras vidas y al mismo tiempo clamar al Señor y ser ayudados por Él. Es necesario el quebrantamiento y el arrepentimiento para quienes andan en estos caminos. Desde el versículo 5, asimismo, se dirige contra los falsos profetas y sacerdotes que predicaban por dinero, cambiando su mensaje según quien estuviera dispuesto a pagarles.
mientras pensaban que el Señor estaría con ellos y no juzgaría su pecado. Ellos también serían avergonzados y confundidos, no recibirían más iluminación de parte del Señor y no tendrían ya más que decir. Versículo 7. En contraste, el profeta estaba lleno de poder y del Espíritu del Señor, lo que era equivalente a su identificación con la verdad y la proclamación de ella. El Espíritu Santo no es compatible con la cobardía de acomodar el mensaje según la conveniencia y el parecer de los rebeldes, sino que es llamado por el apóstol un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, segunda a Timoteo 1:7. Desde el versículo 9, por estas cosas se desató el juicio del Señor sobre su tierra, que sería arruinada por su maldad. Los gobernantes sufrirían el pago de su rebelión y Jerusalén sería destruida por causa del pecado de ellos. Una vez más, el llamado es a tomar en serio al Señor y su palabra. Capítulo 4. Desde el versículo 1 apreciamos cómo, en medio de toda esta situación de decadencia, el Señor hace un anuncio de lo que será su reino. El reino de Cristo se establecerá por sobre todos los otros reinos de la tierra, algo también profetizado en Daniel con claridad, y vendrían a él de todas las naciones a conocer al Señor en su monte santo, lo que también vemos en pasajes como Isaías capítulo 2. Con esto encontramos anunciada la salvación que trajo Jesús derramando la sangre del nuevo pacto, que derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles y que permitió que todas las naciones pudieran ser llamadas a salvación, la que comenzó desde Jerusalén y se extendió a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Con la figura de la vid y la higuera, versículo 4, vemos anticipada la paz que trae la salvación en Cristo, la vida en abundancia que hay en Él y, en último término, la gloria final donde todos habitaremos confiados y plenos ante la presencia del Señor. Por lo mismo, aunque muchos sigan adorando a sus dioses falsos, estamos llamados a confesar el nombre de nuestro Dios eternamente y para siempre, versículo 5, y esa debe ser nuestra determinación. Esto nos recuerda las palabras del apóstol, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8, 5 y 6. Así, el reino implicaría la proclamación y la extensión de la paz entre las naciones, lo que sabemos que ocurre por medio de la predicación y la conversión según el Evangelio, y traería la restauración y reunión del pueblo de Dios, lo que se produce con la venida del Mesías y por medio de la fe en Él. En esta reunión de su pueblo, el Señor llamaría a los débiles, a lo vil y a lo menospreciado, versículo 6, y los haría un reino inquebrantable, con Cristo como Rey a su cabeza, versículo 7. Desde el versículo 9, el profeta exhorta a lamentarse y gemir por el juicio que vendría a través del cautiverio babilónico, pero aún allí se manifestaría la salvación del Señor con la posterior alegría de la liberación, versículo 10, con lo que vemos anticipada también la era en la que la Iglesia vive en medio de un mundo bajo el pecado, para luego ser liberada con la segunda venida de Cristo. Desde el versículo 11, es el Señor quien exaltará a su pueblo, quien ha sido humillado y perseguido a lo largo de la historia por parte de los incrédulos, y les dará victoria sobre sus enemigos. Es impresionante que el Señor termine esta sección de esta forma, llena de promesas de gracia y victoria, siendo que comenzó convocando a juicio a toda la tierra. Gloria a Dios por su misericordia y su plan perfecto. Salmo 134. Este salmo es el último de los cánticos graduales y contiene una exhortación a los guardias del templo. Es un saludo a quienes estaban en la noche ejerciendo su servicio mientras todos dormían. Desde el versículo 1 se exhorta a estos siervos a bendecir al Señor por las noches. Ello también nos llama a adorar al Señor en todo tiempo, inclusive en el que otros descansan. Las Escrituras nos presentan varios ejemplos de adoración nocturna en las vigilias de la noche, lo cual nos confirma que debemos bendecir al Señor en todo momento. El versículo 3 termina con una oración pidiendo la bendición del Señor hacia sus siervos, la que se expresa desde Sión, que es la figura del Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios como expresión visible de su reino. En el Nuevo Pacto es a través de la Iglesia que las bendiciones salvíficas de Dios se derraman sobre sus redimidos. Por lo mismo debemos tener en la más alta estima la comunión de los santos. Esta bendición la tenemos de parte del Padre por nuestra unión con Cristo por medio de la fe, siendo aplicada a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Es la comunión del pueblo de Dios. Tenemos así una salvación y bendición que nace del Dios Trino para bendecirnos en la unidad armoniosa de la Iglesia, y a través de esto el mundo resulta impactado. Demos gracias a Dios por su gran misericordia a nuestras vidas. Libro de Proverbios, capítulo 30. Desde el versículo 1 al 4, esta sección de Proverbios contiene las palabras de Agur, hijo de Jaque. Agur significa colector, lo que implica que puede ser su nombre o su oficio, es decir, alguien que colecciona dichos de sabiduría. En este pasaje vemos primeramente las limitaciones del hombre para conocer la verdad y llegar a ser sabio. Los pensamientos de Dios y sus caminos son infinitamente más altos que los nuestros. Toda sabiduría y conocimiento se encuentran únicamente en Él. El hombre no puede conocer la verdad por sus propios medios, a menos que Dios mismo se la revele. Gracias al Señor porque no nos ha dejado en nuestra ignorancia, sino que nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, y su testimonio lo encontramos en la Escritura. Ya que tenemos esta revelación perfecta de Dios, debemos disponer nuestros corazones a conocerla, a creer lo que ella dice y a obedecerla en nuestra vida.
Apocalipsis capítulo 6. Este capítulo está enmarcado en un ciclo que es el segundo ciclo de visiones que comenzó en el capítulo 4. Lo expuesto aquí va en línea con el capítulo anterior, de modo que los sellos de los que habla aquí son los que están en el rollo que fue tomado por el Cordero, quien, como Señor de todo, en dominio de los tiempos y las edades, comienza a abrir dichos sellos, lo que produce distintos efectos en la creación. Los primeros 4 sellos corresponden a 4 caballos, cada uno presentado por uno de los seres celestiales. No debemos pensar que los sellos, y en especial los caballos, se dan en orden temporal, sino que todos ellos se manifiestan en el mismo lapso, que es desde la ascensión de Cristo hasta el último día. Todos estos caballos tienen fuerte relación con el Antiguo Testamento, especialmente con Zacarías, que es también donde vemos la visión de los caballos, y en Ezequiel. Al abrir el primer sello sale un caballo blanco. Se ha discutido mucho sobre qué representa y específicamente quién es su jinete. Adherimos a la interpretación de que es el mismo Cristo, ya que solo Él se muestra en Apocalipsis como el vencedor. Es Él quien aparece en un caballo blanco en Apocalipsis 19, y el color blanco siempre se muestra en relación con el Señor, con su pureza, su santidad y su justicia. De hecho, su pueblo son aquellos también que se muestran vestidos de blanco. Además, lleva una corona y lleva un arco, tal como la Septuaginta describe a Cristo en el Salmo 45, diciendo: «Y en tu majestad cabalga, y dobla el arco, y prospera y reina», lo que va muy bien con la descripción que se hace aquí del caballo blanco. Recordemos que la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento que usaron los apóstoles y la iglesia primitiva. Entonces, la visión del caballo blanco nos muestra a un Cristo que sale venciendo con el fundamento ya de su obra consumada en su resurrección y su entrada en la gloria. Y sale este caballo para vencer, es decir, para establecer por completo el reino que ya fue inaugurado en su primera venida y dar así su victoria a su pueblo. El caballo bermejo, de color como fuego, representa las fuerzas de guerra que acaban en muerte, pero hay razones para creer, como lo hace el intérprete Hendrickson, que se refiere de forma especial a la persecución dirigida contra la iglesia, por el contexto general del libro y de este mismo pasaje. Recordemos que Apocalipsis tiene como destinatarios originales a una iglesia perseguida en diversos sentidos y en general sufriendo apreturas económicas. Esto también mostraría que siempre donde el caballo blanco de Cristo avanza y va venciendo en el mundo, detrás viene la reacción de los rebeldes, persiguiendo a su pueblo. Esta persecución la encontramos a lo largo de toda la historia, desde el homicidio de Caín contra Abel y hasta el último de los mártires de Cristo en la tierra. Es decir, este caballo no pertenece solo a una era en particular, así como los otros, sino que podemos observarlo desde que existe pecado en la tierra, y no hay siglo en la historia en que no haya visto la sangre de los mártires derramada sobre la tierra. Así será hasta que Cristo venza por completo en el día final. Ese es nuestro consuelo y nuestra esperanza. El caballo negro nos habla de fuerzas económicas que resultan en pobreza. Los precios que se muestran allí están inflados más de 12 veces lo normal y serían imposibles de financiar para quienes no sean ricos y poderosos, considerando que un denario era la paga en ese tiempo para una jornada. Son precios que nos muestran hambruna, ya que a lo más un hombre podría comer con ellos, pero jamás una familia. El hecho de que no se tocan el aceite y el vino nos habla de productos que disfrutan aquellos que tienen más abundancia. Por tanto, los ricos en general seguirán sus vidas, pero los pobres sufrirán escasez. También hay razones para creer que este caballo se refiere especialmente a aflicciones que vivirán los creyentes y que en tiempos de Apocalipsis estaban ya sufriendo. Pensemos, por ejemplo, en Esmirna y Filadelfia, las iglesias a las que se dirigieron cartas en los capítulos 2 y 3. La bestia, es decir, el gobierno humano impío, como dice el capítulo 13, no deja que los cristianos compren o vendan, a menos que doblen sus rodillas ante ella. Esto muestra que los cristianos viviremos hambre y escasez económica debido a nuestra fe. La historia es testigo de esto. Por tanto, vemos que el segundo y el tercer caballo se enfocan más en sufrimientos de la iglesia. El cuarto caballo es de color amarillo verdoso, el color de la peste y la muerte, y muestra los sufrimientos que tendrá el mundo en general, tanto incrédulos como creyentes. La muerte monta este caballo y le sigue el Hades, que simboliza el estado de existencia separado del cuerpo, el lugar donde moran los muertos. Este caballo no actúa por voluntad propia, sino bajo el permiso y los límites divinos. Vemos que este caballo trae guerras, hambre, mortandad y las fieras de la tierra, lo que concuerda asombrosamente con los elementos descritos en Ezequiel 14:21, cuando el Señor enumera sus instrumentos de juicio sobre la tierra. Para los incrédulos, estas tribulaciones son aspectos de castigo y producen terror, mientras que para sus hijos son instrumentos de santificación en manos del Señor. Son aquellas aflicciones del tiempo presente que no son dignas de ser comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, como dice Romanos 8.
El quinto sello corresponde al clamor de los mártires. Recordemos otra vez a quién va dirigido este libro. Esta visión da el consuelo de que los muertos en Cristo están viendo al Señor en gloria, están guardados bajo su altar, seguros donde ya el dolor y la muerte no pueden alcanzarlos. El capítulo 20 luego nos dirá que ellos están reinando con Jesús. Ellos piden que se haga justicia, no por un afán egoísta, sino para gloria de Dios. Y el Señor les responde algo clave. Cada mártir que ha muerto en el nombre de Cristo está contado, y habrá un día en que el número de ellos se completará. Habrá un último mártir que entregará su vida por Cristo, y allí será el fin. Esto nos muestra que el Señor está en dominio de todo y que incluso podemos morir confiados en Él sufriendo persecución, ya que Él nos tiene en sus manos, nos guarda del mal y hará justicia a su debido tiempo. Por último, tenemos un sexto sello, luego del cual se va a producir un paréntesis, dejando así el séptimo sello para más adelante, algo común en este libro. Este sello introduce el retorno de Cristo. Son los últimos dolores que se manifiestan previos a su venida. Las descripciones que se hacen aquí sobre grandes eventos cósmicos y universales no deben ser tomadas necesariamente en su literalidad, sino que simbolizan a lo largo de la Escritura el terrible juicio de Dios y el terror que producen los incrédulos sin importar su sexo, edad ni condición social, quienes al ver los grandes desastres naturales y los eventos en los astros estarán llenos de pavor ese día, deseando la muerte sin que ésta llegue. Los creyentes podrán estar confiados como un león, sabiendo que se cumple el plan del Señor, algo que esperamos y anhelamos. Los impíos preferirán ser cubiertos por los montes antes que ver al Cordero viniendo en su ira, visitando la tierra con juicio. Esto nos debe llevar a tomar en serio al Señor, sabiendo que Él juzgará la tierra con justicia y pagará a cada cual según sus obras. Aquellos que no sean hallados en Cristo serán destruidos, pero también nos debe llevar a encontrar consuelo y esperanza, sabiendo que este juez universal ha prometido guardar a los suyos hasta el fin, y tenemos la garantía de que Él se hizo hombre, murió, fue sepultado y resucitó por nosotros para darnos vida. Entonces esperemos y anticipemos ese día, rogando al Señor que venga pronto.